Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite otra vez estar aquí en este lugar para continuar alabando su sagrado y precioso nombre y para inyectar en nuestros corazones el espíritu que solo palpita en ese corazón de eternidad y que quiere hacer de nosotros, sus hijos, una herencia de eternidad. Pero para eso tiene que haber una disposición para alabarlo con una pasión especial, de tal forma que nuestra mente y corazón puedan estar en Él, para amarlo a Él y para entenderlo a Él. Vamos a cantar el himno número 1 y vamos a alabarlo con todo el corazón. Bienvenido. Cuando nosotros decimos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esto tiene una magnitud tan extraordinaria, tan real, tan poderosa y eterna, que a veces pienso que nosotros no tenemos un pleno conocimiento del alcance de estas palabras. Porque cuando decimos yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que estamos diciendo es que no soy un Dios de madera, no soy un Dios de yeso, no soy un Dios etéreo, no soy un Dios que podría ser o no ser. Abraham, Isaac y Jacob existieron. Vivieron una vida en la cual tuvieron una maravillosa relación con ese Dios que los llevó, que los condujo, que les proveyó, y a través de sus vidas se realizaron milagros extraordinarios como Dios quiere hacerlos contigo ahora. Así que pon tu nombre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora una hermana
me mandó un mensaje diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ella pone su nombre y él pone el nombre de sus hijos, y me dio tanta emoción el saber que hay alguien que está entendiendo. Bendito sea su santo nombre. Vamos a cantar el himno número 10. Voy a buscar la silla. Dios de Abraham, quien reina coronado, quien es anciano eterno y campeón de amor. Yo soy el gran me inclino y bendigo el nombre del Santo Dios. Alaba Dios de Abraham, quien reina en majestad. Me dejo y busco el gozo que a su la fama y el poder, todo esto no me Él es mi parte, por rey y escudo que yo triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando están. Alaba Dios de Abraham, Señor de gran confío, pues tuyo es el poder, majestad y honor sin fin. Muy bien. Vamos a continuar alabándolo, cantando el himno número 76. Eterno Dios mi creador, llanto en la aflicción, has sido mi consolador en toda ocasión. Mil años a tu vista son sonrisas del ayer. Cualquiera es mi condición, verse al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará y en calma andaré. Confío sobre ti, siento mi vida, Señor, en mi camino Hay una canción mexicana que dice: Dios nunca muere,
Bendito sea su santo nombre. Cuando yo era un niño y escuchaba esa canción, en mis emociones de niño lloraba al saber que nosotros morimos, pero el Dios que nos formó no muere y vive para siempre, vino, murió y resucitó al tercer día como garantía de que nosotros vamos a resucitar y vivir con Él eternamente. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, cielos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú, mi digno de gloria, te exaltaré a mi luz y mi rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque en medio del agotamiento humano, en medio del frenesí de esta tierra, en medio de la búsqueda de algo que el hombre concibe como éxito, paz o felicidad, donde no estás tú, solamente trae cansancio, dolor, tristeza, enfermedad, lágrimas y muerte. Sin embargo, cuando te incluimos en el proyecto, en el objetivo, nuestra vida se renueva. Y tu palabra claramente lo dice, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se remontarán como las águilas. Caminarán, correrán y no se fatigarán. Señor, por favor ayúdanos para que en el arduo trabajar, en el desespero por sobrevivir en esta tierra, no te dejemos de lado, ni descuidemos nuestro trato o relación contigo, para que ese vigor, para que esa fuerza pueda ser nuestra también y entender que en los minutos de vida que nos das, es el propósito tuyo, no solamente darnos salud, vigor, plenitud, entereza, sino también quieres darnos ese factor de vida eterna que solamente puede venir de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Nos ponemos en tus santas manos en este instante, rogándote que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te quiero agradecer por Yeka, porque finalmente Yeka está bien, muy bien. Yo recuerdo que orábamos por ella y realmente ha sido una bendición. Pero ahora quiero encargarte a Marisol.
Marisol está muy delicada de salud. Y la verdad es que a veces hay un poquito de confusión cuando intentamos hacer tu voluntad, cuando intentamos glorificar tu santo nombre, cuando intentamos hacer lo correcto supuestamente, cuando tratamos de sujetarnos aún a las mismas leyes de la salud. El enemigo viene para quebrantar. Por favor, permite, Señor, que no sea nuestro razonamiento lo que nos lleve a esto, sino que sea nuestra dependencia de ti. Y que si confiamos en ti, esperaremos seguros de que tú harás lo mejor para nosotros. Bendícela, cuídala y la ponemos en tus santas manos de amor. Y así ponemos también a cada uno de los hermanos que han estado solicitando sus peticiones en beneficio de sus familias, de sus niños, de sus hijos, de los hermanos, de los padres, en fin. Permite, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Lo rogamos de todo corazón en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a Pepe, que estaba de vacaciones, está con nosotros otra vez. Déjenme decirles algo antes de... O mejor leo la frase. Leo la frase que dice... Capítulo 2 de Éxodo dice así. Capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví, estoy leyendo del 1 en adelante, voy a leer hasta el 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Si ustedes se dan cuenta, estos pertenecían ya de entrada, por el mismo nombre, a los levitas. No tenemos que ser muy teólogos para entender que este hombre que iban a ser, o este niño que iban a ser, ya traía en su sangre una herencia particular. La que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Así que no hubo ninguna razón de equivocación. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Lo que quería decirles antes de leer esta nota es esto. Particularmente, estoy sorprendido de la sabiduría infinita de Dios. Hablamos de Aarón hace el lunes pasado.
Pero quiero que platicáramos un poquito acerca de Moisés. Y déjenme decirles que estoy sorprendido por la manera en que Dios se ha estado manifestando últimamente. Estoy sorprendido por la creatividad del Espíritu Santo. Yo no sé si me van a creer o no, pero he tenido que preparar un tema tras otro. Sábado de tarde, pasa el domingo, viene el lunes. Viene el martes y entonces llega el miércoles. Otro tema, lunes, miércoles. Pasa el jueves y entonces viene el viernes. Y entonces mi capacidad intelectual, espiritual, terrena, no me da para poder pensar en que va a haber un sermón o un mensaje especial para el siguiente día. Y a veces cuando terminamos de hablar aquí en este lugar, mi esposa y yo, caemos de rodillas agradeciéndole a Dios, porque pensamos que lo que se acaba de decir fue algo tan maravilloso, tan hermoso. Y por el otro lado, con un factor de nostalgia y de tristeza, porque parece que nunca más vamos a poder superar eso que pasó. Sin embargo, me sorprende la manera en que Dios trabaja. Dios tiene algo para decirnos, no por mi mente, sino por su Santo Espíritu, que tiene un propósito especial para nosotros y nuestros hijos en esta hora, y que obviamente Él debe estar muy preocupado por nosotros, porque siempre inyecta la palabra correcta para que ese siguiente día, no sé si me crean, pero yo a veces traigo un mensaje completo, y cuando llego aquí, el mensaje se altera completamente, y me sorprendo yo mismo. Así que si de repente algunas de las cosas te agradan, bendice al Señor. Y si no te agradan, bendice al Señor. Porque es Dios hablándote con el propósito de curar tu casa, de sanar tu casa y de que Él pueda vivir en tu casa para siempre. Vamos a empezar. La frase que voy a decir, quisiera que la aprendas, que la escribas, ponla ahí en algún lugar, porque va a ser una frase que no debieras olvidarla nunca, porque a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Cuánto tiempo pasó desde el día en que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, hasta el día que Isaac nació? ¿Cuánto tiempo pasó desde este evento hasta este otro evento? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo a Abraham que su simiente iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo? ¿Cuánto tiempo pasó desde el anuncio hasta que finalmente Isaac nació? ¿Saben cuánto tiempo pasó? 25 años. Ahora, ¿qué pasó con el poder de Dios? ¿Por qué no lo hizo al año? ¿Por qué no lo hizo a los 2 años? Bueno, quizás había que hacer algunos arreglos, pero ¿por qué no lo hizo a los 5 años? ¿Por qué tuvo que esperar 25 años? Escucha esto. Y esto a mí me sorprende. Porque tuvo que trabajar 25 años en Abraham para que Abraham fuera el padre adecuado para Isaac. ¿Me entendiste? ¿Cuánto tiempo pasó desde el anuncio hasta que nació Isaac? 25 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios tenía que construir un padre adecuado para Isaac. Y le tomó 25 años
preparar a ese padre, a ese hombre, que tuviera la capacidad para ser el padre de Isaac. Dios no estaba preparando a Abraham. Dios estaba preparando a una nación. Y para poder preparar una nación, tenía que capacitar, construir, habilitar a la raíz para que el resultado fuera eterno, fuera una bendición. ¿Me estás entendiendo? ¿No te parece que hay demasiada sabiduría en esto? Y particularmente estoy asustado de qué cosa era lo que estaba haciendo Dios. 25 años esperó. A veces nosotros estamos tan apresurados en esta tierra, ahora en esta época en que vivimos en medio de la frase del fast food. No solamente es fast food. ¿Sabes qué significa fast food? Comida rápida. Nosotros queremos créditos rápidos, queremos ropa rápida, queremos viajes rápidos, queremos trabajos rápidos, queremos noviazgos rápidos. Vivimos en la época en que todo tiene que ser rápido, pero para poder ser padre, Dios no piensa de esa manera. ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos casado y sin más ni más tenemos 3, 4, 5 hijos? Pero nunca nos tomamos el tiempo para pensar que Dios tenía un plan para ese niño. Y para poder tener resultados positivos con ese niño, era necesario preparar a Abraham, prepararte a ti, prepararte al padre, preparar a la mamá, de tal forma que el resultado pudiera ser exactamente como el sueño de Dios era. Entre paréntesis, Isaac, lo he dicho muchas veces, Isaac es el hombre que más semejanza a Jesús tiene. Es un hombre tan noble, tan obediente, que cuando lo pusieron sobre el altar del sacrificio, cuando Abraham puso a ese muchacho sobre el holocausto, Abraham ya tenía 120 años, el muchacho tenía más o menos 20 años, y yo estoy seguro que cuando le digo, mira papá, veo las cuerdas, veo la leña, veo el cuchillo, pero no veo al cordero, no veo al animal aquí. Y yo no sé, con un nudo en la garganta, el padre le dijo, es que tú eres el cordero. Yo no sé qué pasó en el corazón de Abraham, que estaba deshecho, pero más que todo, ¿qué pasó en el corazón de Isaac cuando su padre le anuncia que él es el que va a morir? Ese muchacho había sido educado para obedecer. En un suspiro indescriptible, se dejó atar y llevar adelante el propósito de la sabiduría de su padre. Solo obedeció. Pero déjenme decirles algo. Para poder lograr ese nivel de obediencia plena, completa, sorprendente, maravillosa, increíble, Dios tuvo que trabajar con Abraham 25 años. 25 años, donde Abraham fue construido, fue edificado. Dios tuvo que trabajar por 25 años para que ese hombre fuera un hombre de carácter, de un carácter semejante al de Dios, para que ese carácter pudiera ser transmitido a su hijo Isaac.
Déjame leerte un versículo y ya empiezan a llegar los versículos otra vez. Y estos a veces tú me ves abriendo la Biblia como inseguro, y es que estoy inseguro. A veces creo que debo de leer un versículo. De hecho, a veces hago algunas notas, pero a veces esas notas no me sirven de mucho porque las ignoro increíblemente. Dice aquí en el capítulo 12 de Génesis, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate bien, voy a leer el versículo otra vez. Este versículo lo hemos leído 1,000,000 de veces, pero hemos entendido lo que nosotros queremos entender. Pero fíjate cómo dice aquí: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando nosotros leemos que Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, pensamos que será un pueblo numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Quiere decir que lo va a ser un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre sabio, un hombre inteligente, que donde se presente vendrán las caravanas. De paso, Dios no está hablando de esto. Escúchame bien. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sabes qué cosa es lo que le está diciendo? Voy a darte un carácter, una capacitación especial, de tal manera que el llamado para el cual está siendo invitado en este momento tenga el hombre adecuado a la altura de la responsabilidad que te estoy llamando. Por favor, entiéndeme. Yo te estoy llamando para una tarea muy, muy grande. Pero yo te voy a bendecir de tal manera que voy a hacer de ti una personalidad increíble. Voy a hacer de tu nombre un nombre gigantesco, un nombre grande. Un hombre no mediocre, no un hombre cobarde, no un hombre ignorante. Voy a hacer de ti un hombre que vaya de acuerdo con la altura de la responsabilidad a la cual te estoy llamando. Hermano, porque si Dios te llama en este momento para ser el presidente del mundo, pero no tienes las capacidades, no tienes el talento, no has estado preparado, no tienes el carácter. Y de paso, el carácter no es poner a cualquiera persona en su lugar. Ese hombre es de carácter, no, ese hombre es de mal carácter. ¿Sabes qué cosa es un hombre de carácter? Un hombre de carácter es alguien que se sujeta implícita, completa y totalmente a la santa ley de Dios. Ese es un hombre de carácter, porque los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Y cuando un hombre tiene verdadero carácter, cuando es un hombre de carácter, y de paso, la Biblia dice que es lo único que vamos a llevar al cielo, no es tu carácter, no es mi carácter, no es ese carácter grosero, insultante, sospechoso, maleducado, descortés, a veces intolerante. No.
Ese no es el carácter que va a ir al cielo. Ese es un mal carácter que tienes que eliminar y desaprender, no importa cuán satisfecho estés con él. Lo que necesitamos para llevar al cielo es el carácter de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vive en el Santísimo. Y en el Santísimo lo único que existe es la santa ley de Dios. Así que lo único que hay donde está Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la santa ley. Y cuando tú tienes el carácter de Cristo Jesús, la ley de Dios brota espontáneamente. Muy bien. Dios tenía que trabajar con Abraham para construir al padre de una gran nación. Él no solamente estaba preocupado por Abraham, él estaba preocupado porque la nación que saliera del vientre o de la simiente de Abraham tenía que estar a la altura de ese propósito solemne del corazón de Dios. Pero para que esa nación tuviera esa majestad, esa dignidad y ese maravilloso futuro, había que tener una cepa habilitada para eso. Y a Dios le tomó 25 años desde que le dijo que iba a ser padre de una gran nación, de una gran multitud, hasta que nació Isaac. 25 años pasaron. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. ¿Qué tenía que aprender Abraham? Bueno, todo lo que fue Abraham, el Señor tuvo que enseñárselo durante esos 25 años. Porque de otra manera, quien hubiera salido después, si Isaac hubiera nacido al año, hubiera nacido mentiroso, egoísta, caprichoso. ¿Se acuerdan que después de eso del anuncio, Abraham se fue a Egipto y cuando estaban allá, ni siquiera había llegado el problema y él ya se había metido en problemas? Y me van a matar a causa de tu belleza, le dijo a la mujer, que era una mujer hermosísima, Sara. Vamos a decir que tú eres mi esposa. Perdón, que tú eres mi hermana. No vamos a decir que eres mi esposa. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Vamos a mentir un poquito. Ese era el Abraham que recibió la noticia de que iba a ser padre de una gran multitud. Y Dios no quiere un hombre mentiroso. Dios no quiere a un hombre que en el momento de la prueba, en el momento del conflicto, no sepa qué hacer y tenga que tomar decisiones solo sin depender del hacedor de las estrellas, como fue su iniciativa particular, enseñarle. Abraham estaba muy lejos, nosotros lo saludamos como el padre de la fe, pero Abraham lo que menos fue en esos días era el padre de la fe, era el padre de la desconfianza, era el padre del egoísmo, era el padre del hombre, del arrogante, del yo soy, del que yo puedo. Tanto que se puso en lugar de Dios y dijo, vamos a ayudar a Dios, pobre Dios que no sabe cómo resolver este problema. Ya han pasado 15 años y mira, no hay nada. Así que entre la mujer y él trataron de hacer algo especial. Hermano, cuando nosotros no entendemos el programa de Dios y no entendemos que Él te ha dado una promesa, te ha dado un encargo, te ha dado una responsabilidad, pero todavía no llega, Él te ha dicho que tú vas a ser una gran personalidad, tú vas a ser una gran nación, tú vas a ser un gran hombre en esta tierra, pero ya pasaron 5 años, 10 años, 20 años y no sucede nada. Normalmente no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos que Él está trabajando para cultivarnos, para construirnos, para pulirnos. Resulta que
el famoso Abraham, se le ocurre resolverle el problema a Dios y entonces tienen un hijo por su cuenta. Un hijo fabricado por la fuerza, fabricado in vitro, fabricado científicamente o intelectualmente hablando. Había que tener un hijo. Y Abraham y Sara no son tontos, así que nosotros estamos a la altura de lo máximo de la tecnología y de la ciencia. Y lo que la ciencia aconseja es que si este vientre no funciona, puedes tomar el vientre de mi sierva prestado y entonces vamos a resolverle el problema a Dios. Hermano, no le resuelvas el problema a Dios. Lo que estás haciendo cuando tú no entiendes el proyecto de Dios, no entiendes que Él está demorando, Él está tardando, porque Él está trabajando contigo. Tú todavía no tienes la capacidad para ocupar ese puesto, para tener esa posición, o para ser ese padre, o para tener ese hijo, porque Dios necesita que el hijo que va a venir de ti tenga la habilidad, la capacidad, la sabiduría de haber sido construido para ese momento. Y si tú no lo entiendes, lo único que vas a hacer, vas a apresurar tu tragedia, tu desgracia. Abraham le tomó 25 años no educarse, no construir al hombre que fuera capaz de ser el padre de Isaac. Le voy a decir una cosa. ¿Qué hubiera pasado que Isaac tiene al hijo y entonces ahora empieza a educar? No, así no es la cosa. Primero tenemos que educar, transformar, construir, formar al padre para que cuando el niño venga ya tenga los recursos, las fuentes, de dónde tendrá la sabiduría ese padre para que ese niño entonces vaya por los caminos de Dios. Pero nosotros todo lo apresuramos. Estamos en la época del fast food, de la comida rápida. Y así hacemos nuestros matrimonios rápidos. Y a los 3 meses, a los 6 meses, a los 5 años, ya estamos divorciados otra vez. ¿Por qué? Porque nunca entendimos el programa de Dios. Dios quiere que para casarte, para poder hacer feliz a esa mujer, Dios tiene que tomar un tiempo para educarte, para construirte, para formarte, para habilitarte, para que cuando llegue ese momento, entonces esa mujer pueda tener el hombre adecuado. ¿Y cuánto tiempo le lleva a Dios formar a un hombre para casarse? Bueno, yo no sé a qué edad te casaste tú, a los 20, a los 25, a los 20, a los 30, no sé, a la edad que te... Bueno, todo ese tiempo Dios lo está usando para construir un excelente y maravilloso esposo. Pero si tú no estás en ese proceso y tus padres ni siquiera tienen idea de que un día te vas a casar y te tratan como un niño egoísta y caprichoso, tú solamente, no solamente no serás un buen esposo, sino que serás un estorbo para el programa de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener a un hijo de su simiente, mira, están hablando Dios. El versículo que les leí está en el capítulo 12 de Génesis. De una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el capítulo 12. Pasa el tiempo. Pero Abraham no tiene hijos. ¿Cómo le dice el Señor que va a ser padre de una nación
nación grande, 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 inmensa como la arena del mar. Pero pasan 5 años y no tiene hijos, pasan 10 años y no tiene hijos. Tan grande es la desconfianza de Abraham que le reclama a Dios, y fíjate cómo dice aquí, el 15:1 y 2 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y está bien. Sí, medio creo. Pero fíjate la respuesta de Abraham, si habla aquí el padre de la fe o habla un hombre común que quiere resolver sus problemas a su manera. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y de paso, para esta época, ya Abraham estaba viejo. Ya tenía más de 70 años. Y un hombre de 70 años, pues ya está cansado. Un hombre de 70 años, su vigor, su energía, ya se han agotado. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y no lo vas a creer, Dios, pero la verdad es que a veces pienso que si algo se va a hacer en relación a que yo sea padre de una gran nación, pues tendré que trabajar con mi siervo, con Eliezer, porque es lo único que tengo. Es un hombre bueno, es un hombre fiel. Ando sin hijo. El mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y es decir, estoy pensando en Eliezer. ¿Y sabes por qué estoy pensando en Eliezer? Porque tú no me has dado un hijo y no piensas que no creas que lo pensó para reclamarle. En el versículo 3 dice: dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Hay fe aquí? No. Hay pensamientos. Fíjate bien. Aquí Abraham no está esperando en Dios. Está esperando en el factor naturaleza, en el factor terreno, en el factor hombre, en el factor humano, en el factor científico. Lo humano, lo terreno, la naturaleza dice que tú vas a tener un hijo, pero cuando la naturaleza te niega el hijo, bueno, es que tu mujer o tú son estériles y no hay nada que se pueda hacer, así que si quieres adopta un hijo. Y eso es lo que está pensando hacer Abraham. Él no está hablando en la confianza de que el que prometió cumplirá. Y hermanos, esa es la tragedia nuestra, que no entendemos que para poder tener un hijo, que para poder tener una responsabilidad tan grande como la de un hijo, Dios tiene que prepararte, tiene que construirte en un hombre y en una mujer de carácter, de tal forma que cuando el hijo nazca, tenga el ambiente adecuado para hacer y lograr el sueño del corazón de Dios. Cuando Isaac nació, ya habían pasado debajo del arroyo no solamente mucha agua, sino muchas lágrimas, muchos dolores, muchos problemas, muchas dificultades, muchas burlas. Ustedes sabían que la gente se burlaba de Abraham y de Sara cuando ya tenían 75 años, cuando tenían 80 años. Pasaba la gente por el frente de la calle, allí por la casa, y murmurando, riéndose entre dientes. Esos viejos secos y resecos piensan que van a tener hijos. Se les ha ocurrido poner hasta en el periódico que van a ser padres de una gran nación y no tienen ni siquiera fuerzas para seguir viviendo. Y se reían de Abraham
y se reían de Sara. Y a Sara le daba vergüenza y se escondía. La primera vez que lo anunció, lo dijo con alegría, con emoción, con gozo, con la ilusión de que finalmente ella tendría el gozo, la experiencia dulce de ser madre. Pero el tiempo pasó y no sucedía nada. Y en lugar de darle gozo o alegría, le daba vergüenza y se escondía y se burlaban. Y con frecuencia los dos se escondían para llorar porque Dios había prometido y no había cumplido. Lo que ellos no sabían es que Dios estaba construyendo un papá y una mamá especial para Isaac. ¿Cuántos de nosotros hemos traído al mundo hijos que vienen para ser una vergüenza para Dios, para los padres y para la iglesia? ¿Saben por qué? No es la culpa de ellos. Es que nosotros nunca se nos vino a la cabeza de que para tener un hijo, Dios tiene que prepararte primero. Dios tiene que tomar un tiempo para educarte, para enseñarte, para desarrollar en ti el carácter de Cristo Jesús. Trabajar de tal forma, pulirte en medio de esas espinas y de esas piedras del desierto, para que te vayas poniendo y la dulzura del carácter de Cristo Jesús, los frutos del Espíritu Santo puedan venir de tal forma que cuando tu hijo llegue, entonces pueda tener las hormonas de la belleza del carácter de Cristo Jesús, pero no puede tener la belleza del carácter de Jesús, tu hijo, si antes primero Dios no lo ha inyectado a ti, en ti. Y para inyectar el carácter de Cristo Jesús, Dios le tomó 25 años meterlo en Abraham. Hermano, Dios te está llamando para una gran responsabilidad. Dios no estaba preocupado por Abraham solamente. Dios estaba preocupado por la gran nación. Dios no puede llamarte para ser el padre de una gran nación. Vas a ser el padre de una gran nación si tú no estás construido para ese nivel de responsabilidad. Egoísta, ambicioso, glotón, caprichoso, avaricioso, grosero, irrespetuoso, no celebras el culto familiar, no manejas una relación personal con Dios, no has aprendido a depender de él. Ese era el problema de Abraham. El problema de Abraham era que quería depender de Dios, pero todavía dependía de su fuerza, de su fuerza, de su fuerza, de su fuerza. Y a Dios le tomó 25 años. Finalmente el Señor lo saca de la tienda. Salte de ahí, Abraham, salte de ahí. Salte de tu tienda. Era una noche, medianoche más o menos. Y mira hacia el cielo. Por favor, ponte a contar las estrellas, pero cuéntamelas todas. Y entonces cuando vio la dificultad de Abraham ante tanta magnitud, ante tanta belleza, dicen que a simple vista se pueden contar más o menos 6,000 estrellas. Quiero pensar que en aquella época de oscuridad, que no había luz eléctrica, que no había los recursos tecnológicos de ahora, y que la salud y el vigor de los ojos era mayor. Déjame pensar que habían 12,000. Solo en una galaxia de los millones de galaxias que hay, tiene más de 350,000 millones de estrellas. Así que no contó ni el 1%. Ni el 1% de las galaxias. Pero cuando Abraham vio la gran maravilla celestial, el Señor cariñosamente le dice: así será tu descendencia. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Dios tiene que enseñarle su lección al hombre.
tú puedes leer la Biblia, tú puedes ser un hombre de oración, tú puedes ser un hombre misionero, pero si tú no has sido preparado para la responsabilidad para la cual Dios te está llamando, no estás habilitado. Dios quiere construir en ti un Abraham que tenga la capacidad de recibir a Isaac en la magnificencia de la santidad de Dios. Tienes que subir la voz. ¿Eh? Tienes que subir un poquito la voz. Discúlpeme, estoy pensando. Quizás es para que se acerquen más al celular. Entonces, ¿me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué nuestros hijos no están en la iglesia? ¿Por qué nuestros hijos... ¿Qué haces con un hijo cuando tiene que tomar la decisión, cuando llega a un momento crítico entre serle fiel a Dios y tomar la decisión de trabajar en sábado y tener un empleo lejos a la distancia en una gran ciudad, donde se va a reunir con gente de la alta tecnología científica, pero estará separado de Dios, de la iglesia y de ti? ¿Qué decisión va a tomar ese muchacho en ese momento crítico? Si en ese momento crítico él va a decidir por lo que Egipto ofrece, por lo que el mundo ofrece, lo único que está diciendo ese muchacho es que él no tuvo un padre que fue educado a la manera de Abraham para recibir a Isaac. Yo te estaba haciendo una pregunta hace un momento. Dios no quería que Abraham empezara a educarse para educar a Isaac cuando nació Isaac. No. Nosotros trabajamos de esa manera. A nosotros no nos preocupan los pañales, ni los niños, ni los eructos, ni el tetero, ni nada de eso, ni un despertador hasta que llega el hijo. Y cuando llega el hijo y andamos todos desvelados, y cuando estamos todos agotados, y cuando llora el niño porque se nos olvidó darle los golpecitos en la espalda, y cuando llora el niño no sabemos qué hacer, lo único que se nos ocurre hacer es llorar con él. Porque a nadie se le ocurrió que para tener un hijo hay que prepararlos, no solo físicamente, no solo técnicamente como papá natural o mamá natural, sino que tenemos que ser formados para tener el carácter que ese niño queremos que tenga. Y para que el carácter que queremos que tenga ese niño pueda tenerlo, primero necesita verlo reflejado. ¿Tú sabías que los niños repiten todo lo que oyen en casa? Si en tu casa se dice mentiras, ese niño va a repetir una mentira. Lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú mires, lo que tú pienses, lo que tú comas, lo va a reflejar ese niño a la perfección. Porque cuando él nace, lo primero que hace no es aprender, que podría llamar la palabra, sino es copiar. Copiar lo que ve, lo que la gente hace, él va a hacer. Y si tú estás entrenado para recibir a Isaac, bendito sea ese niño que va a tener un padre adecuado y va a ser semejante a Cristo Jesús. Pero si tú nunca fuiste entrenado, si tú nunca fuiste preparado, si tú nunca fuiste construido, adecuado para ser el papá de Isaac, pues obviamente el niño que va a salir va a ser un niño que va a recibir las influencias de todo el mundo, empezando con la tuya, en una incompetencia indefinible, porque la verdad es esa. Ese niño será egoísta, caprichoso, lo que sea, pero menos el niño Isaac, porque a Dios, para recibir a Isaac,
le tomó a los portadores de Isaac 25 años educarlos. 25 años. Yo no sé si me estás entendiendo, pero esto es muy, muy, muy importante. Mira, Dios iba a levantar una gran nación y le tomó al Señor educar a un hombre 40 años. Ese muchacho se llamaba Moisés. El pueblo gemía, lloraba bajo el látigo del verdugo. Y, oye, date un poquito más de prisa. Sí, pero es que el hombre que estoy preparando no se apura. Hermanos, no es que Dios no pudiera haber usado a Moisés cuando estaba en Egipto. Quizás ayer era el hombre más adecuado. Acababa de salir de la universidad, acababa de salir del colegio militar, del centro de las estrategias eran expertos en el desierto, la gente de Egipto. Ellos eran expertos en las áreas vecinas, hacia el sur, hacia Libia y hacia el norte, hasta Siria. Ellos conocían, ellos eran los amos y señores del desierto. Ese era el momento para poder usar a Moisés. Y Dios dijo, no, todo eso que has aprendido en Egipto, querido, tienes que desaprenderlo. Y querido, ¿quieres ser papá a la manera de Abraham? ¿Quieres ser un papá a la manera de Dios? Tienes que desaprender todo lo que tus padres te han enseñado, tus padres egipcios. Todo lo que tus padres egipcios te han enseñado, tienes que desaprenderlo y aprender a ser un padre a la manera del carácter de Dios. Dios quiere hacerte un hombre de carácter, pero no te va a dar una responsabilidad para ser el padre de una gran nación si tú tienes un carácter mediocre, pusilánime e incompetente para manejar esta responsabilidad. Para darte la responsabilidad de ser el padre de una gran nación, Él tiene que elevar tu carácter, tu personalidad, tus recursos, tus virtudes, tus niveles de dependencia de Dios hasta este nivel. Él no te va a usar cuando estés aquí. Él va a esperar, y tú vas a sentirte rechazado, despreciado, humillado. Te van a dar trabajitos pequeños y tú no los vas a querer porque yo terminé en el Tecnológico de Monterrey, o yo me gradué de la universidad allí central de Bogotá, yo no sé cómo se llama tu universidad allí en Argentina, o yo me gradué en Berkeley, no sé dónde te graduaste, y de repente cuando te dan un trabajo es demasiado pequeño, y a otro más insignificante que tú le están dando un trabajo quizás capital, extraordinario. No solamente va a ganar mucho dinero, sino que tiene una gran responsabilidad, pero a todas luces tú te das cuenta que tú eres más competente que él. Hey, espérate, así no es la cosa. A ti te están dando un trabajo pequeño, insignificante, quizás con un pago miserable, porque a ti te están preparando para ser padre de naciones. Y tienes que empezar por barrer los pisos, tienes que empezar por lavar los baños, tienes que empezar por las mínimas normas de higiene para que Isaac pueda venir a un lugar seguro. Hermano, a Dios le tomó 40 años educar a Moisés. 40 años. 40 años trabajando fuerte. ¿Y sabes quiénes fueron los maestros de Moisés? Los borreguitos, unas ovejitas. El problema de Moisés era la impaciencia. Era intolerante. Era muy precipitado. Él quería resolver los problemas ya. Y cuando no se resolvían a su manera, entonces a golpes. Yo no sé cómo fue que sucedió, pero tan pronto vio a aquel egipcio lastimando a un hebreo, él le hirvió la sangre. Y a veces nosotros pensamos que el celo santo, y tú has visto a individuos en la iglesia insolentes, arrogantes y groseros,
gritar en la iglesia, es que a mí el celo santo me... Hermano, no es el celo santo, es un celo diabólico. Porque yo quiero decirte que el Espíritu de Cristo Jesús fue como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Los problemas en la iglesia no se resuelven gritando con altanería que tú eres el ungido del momento para resolver ese problema. No. Los problemas de la iglesia se resuelven con hombres humildes y sencillos que saben usar las rodillas en el amanecer de las montañas para aprender a depender de Dios y de su santa dirección y de su santo espíritu. No hay gritos insolentes. Esa no es la manera. Cuando yo veo un hombre gritando altaneramente en la iglesia, inmediatamente detecto a Satanás. Satanás es el que grita, Satanás es el que pelea, Satanás es el que expulsa, Satanás es el que levanta los puños, el que pone el dinero en la mesa. Ese es Satanás. Lo que Dios pone en la mesa es el Espíritu de Cristo Jesús. Siendo semejante a Dios, siendo Dios, semejante a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y se humilló a un nivel tan bajo que llegó a ser peor que un siervo en esta tierra. Esa es la clase de hombre que Dios tiene que preparar en ti para ser el padre de una gran nación que va a durar por toda la eternidad. Para que Isaac viniera y fuera la calidad de hijo que fue, tenía que ser preparado el depositario, esto tenía que estar adecuado para estas circunstancias. Y hermanos, Dios hizo un trabajo tan maravilloso con Abraham. ¿Cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido rey de Israel hasta que fue el rey de Israel? ¿Cuánto tiempo pasó? Cada vez que Dios va a usar un hombre para una responsabilidad grande, para un trabajo grande, empezando por ser un papá especial a la manera de Abraham, a la manera de Noé, a la manera de cualquier padre. Anoche me quedé pensando en los apóstoles y eran las 2 de la mañana cuando estaba yo pensando. Todavía fuera un rato para pensar cómo fueron los hijos de los apóstoles. Déjame decirte una cosa. Los hijos de los apóstoles fueron extraordinarios. Fueron hijos nobles, hombres buenos, humildes, sencillos, dependientes de Dios. Y te voy a decir por qué lo sé. La Biblia no dice nada, se ha quedado muda. ¿Y sabes por qué se ha quedado muda? Porque el obispado, el apostolado, no era para transmitirse por herencia simplemente porque eres mi hijo, sino estás calificado para eso. Por eso es que la Biblia ha quedado muda. Pero déjame decirte por qué digo que los hijos de los apóstoles fueron hijos extraordinarios. Por una razón muy simple. Porque si hubiera habido un borracho, porque si hubiera habido un ladrón, Satanás se lo hubiera echado en cara a la naciente iglesia, porque él, tan pronto hay un hijo de pastor que no está haciendo bien. Pero es hijo de pastor y es hijo del primer anciano. Hermanos, estos hombres habían sido educados a los pies de Cristo Jesús y sabían que la herencia que ellos iban a tener a través de sus hijos tenían que ser formulados bajo ese estricto carácter de Cristo Jesús. Y hermanos, los hijos de los apóstoles fueron muchachos maravillosos, extraordinarios. ¿Sabes qué? Muchos de ellos gastaron sus vidas en sostener el ministerio de sus padres, porque sus padres no recibían un salario, no tenían un recurso
recurso disponible. No había una asociación, una conferencia que les estuviera guardando con el cheque, así que alguien tenía que sostenerlos, y era la familia, era el esposo, eran los hijos. En algún momento tú lees en el capítulo 10 de Primera de Corintios de que los apóstoles viajaban con sus esposas y con sus familias completas. ¿Por qué? Porque era necesario sobrevivir bajo las circunstancias mientras la familia trabajaba. El esposo predicaba la verdad de Dios. Hermanos, para poder tener hijos de esa clase, necesitas entender que necesitas un tiempo de preparación. ¿Cuánto tiempo le llevó a David desde que fue ungido rey hasta que fue rey? Las cosas estaban muy mal con Saúl. Estaba llevando al pueblo al caos. Estaba llevando al pueblo a una situación de desobediencia. Estaba llevando al pueblo a una situación tan triste, tan miserable. Y sabes una cosa que Dios me asusta, que la cosa se está poniendo mala y él no actúa, y él no actúa, y él no actúa. Y es que él no actúa porque el líder de Israel, el nuevo líder de Israel, no aprende las lecciones, y él tiene que esperar hasta que tú o yo aprendamos nuestras lecciones. Hermano, yo creo que pasaron más o menos unos 12 años desde que David fue ungido hasta que finalmente se sentó en el trono. ¿Por qué tanto tiempo? Y en ese tiempo tanta gente inocente murió. Porque Dios se toma el tiempo de preparar a Abraham para adecuarlo en el padre correcto, para que finalmente esté preparado para recibir a un hijo a la manera de Isaac. Isaac no salió en esa capacidad de obediencia, de dulzura, de delicadeza, de cortesía, de gentileza, de bondad y de sumisión, simplemente porque eso venían sus hormonas. No, ese fue el trabajo que Dios estuvo haciendo en Abraham por 25 años. Y cuando esas nuevas hormonas empezaron a entrar, obediencia, sumisión, respeto, cortesía, dependencia de Dios, emergieron en la vida de Abraham, en el carácter de Abraham. Cuando Isaac nace, pues todo lo que recibe es la cultura espiritual, física, intelectual, que su padre ha absorbido por esos últimos 25 años. Querido, ya sea que vayas a ser padre, ya sea que estés esperando una gran responsabilidad, no te apresures. Toma tus lecciones a los pies de Cristo Jesús. Aprende de estos grandes hombres. Personalmente estoy asustado. Estoy asustado de verdad. ¿Por qué Dios no me dio esta sabiduría antes? ¿Por qué hasta ahora? Quizás porque en estos días Dios va a sacar en ti a un hombre especial que va a ser el padre de una gran nación, de un gran pueblo, y que quizás me está usando como el recurso simplemente para prepararte, para hacer de ti la excelencia de padre que el mundo necesita, pero de manera particular ese hijo que viene. No llores si no tienes hijos, no te desesperes. Es posible que Dios tome contigo 5 años, o 10 años, o 25 años, o 40 años. No te preocupes. Sí, pero y ya el Señor está viniendo. Tú no te preocupes por el tiempo de Dios. Tú preocúpate por aprender tu lección hoy. Eso es lo que importa. Si tú aprendes tu lección hoy, quizás le apresures el plan a Dios, pero en tanto tú estés renegando de Dios, rechazando a Dios, pensando que por qué Dios actúa así, por qué Dios es tan injusto, por qué Dios está apartado de ti. ¿Sabes qué? No cuestiones a Dios, cuestiona por qué tu cabeza dura no es capaz de aprender y de asimilar más rápidamente las lecciones que Dios te da. Para empezar, es necesario que te levantes temprano para doblar tus rodillas y orar, orar,
orar. Y orar se requieren dos cosas: tiempo y lugar. Si tú no tienes un lugar y si tú no tienes tiempo, olvídate, tú no vas a ser un hombre de oración y tú nunca vas a ser el padre adecuado para Isaac. Tú no puedes ser ese padre mientras tú no seas un hombre de oración. Y hermano, todo el mundo en la iglesia dice que ora. Yo conozco a pastores, hermanos, ancianos que son hombres de oración, pero son hombres de oración porque oran al salir del carro, porque cuando van, cuando vienen. No, hermano, ese no es un hombre de oración. Ese es un hombre que quiere dar la impresión de que es un hombre de oración. Un hombre de oración es un hombre que tiene tiempo y lugar para la oración. Tiene que haber un lugar para la oración y tiene que haber un tiempo. No es cuando estás subiéndote al carro, no a la hora de la comida, no cuando vas a iniciar una junta, no es cuando estás iniciando un programa en la escuela sabática, que eres el hombre de oración y haces una oración maravillosa, hasta ahí posas la voz para dar la impresión. Pero si tú no tienes un tiempo y lugar, tú jamás serás el hombre que Isaac necesita, el hombre adecuado. Para ser un hombre de oración, tú necesitas tiempo y lugar para que Dios pueda hacer los ajustes. Voy a suspender esto aquí porque yo no termino y me sorprende lo que Dios está haciendo. Perdóname, lo que te estoy diciendo no es mío. Te prometo que no es mío. Yo mismo estuve derramando mis lágrimas anoche como a las 2, 3 de la mañana, asustado porque estoy muy lejos del plan, pero todavía el Señor ha tenido misericordia y creo que quiere hacer en ti y contigo el padre adecuado para Isaac. Así se lleve 25 años. ¿Estás dispuesto a esperar y tomar tus lecciones? No son fáciles. Algunas significan despedir a un hijo que no es tu hijo. Significa despedir a una mujer que no es tu mujer. Échala. Tiene que salir de tu vida. ¿Entiendes eso? Estás teniendo una relación ilícita, estás teniendo pensamientos impuros, estás teniendo actividades que no son santificadas por la presencia de Dios. Todo eso tiene que salir y a Abraham le tomó 25 años. Sacar a un hijo que no era su hijo, sacar a una mujer que no era su mujer y sacar todos esos detalles que no eran congruentes con el padre que Isaac necesitaba para ser semejante a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que te dé sabiduría para hacer lo que tiene que hacer. De paso, si tú eres ya un padre con hijos grandes, no llores. Quiero decirte que todavía no eduques a tus hijos ahora. Nosotros sermoneamos a nuestros hijos en la desesperación de corregirlos. Llega un pastor a la ciudad, a la iglesia, entonces lo llevamos a nuestros hijos para que le dé un consejo. No le des consejo a tus hijos. ¿Sabes qué? Vete a un lugar ahí donde puedas estar solo con Dios para que te eduque y para que te diga cómo ser el padre correcto para Isaac. Y cuando tus hijos, ya grandes, adultos algunos, puedan ver el cambio que Dios ha hecho contigo, sin que tú lo notes, ellos empezarán a cambiar, porque ellos miran a su padre y más que todos saben que su padre es un hombre pecador, pero si es honesto, lo seguirán. No temas reconocer que eres pecador, que te has equivocado, que has caminado por una senda no correcta. Reconócelo delante de tus hijos, pero humíllate más que todo delante del Señor y aprende a tomar tus lecciones con Él a la manera de Abraham y a la manera de Cristo Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, que siendo Dios o semejante a Dios, no tuvo usurpación ser igual a Dios, no trató en la arrogancia de este mundo, tratar de demostrar cuán grande era, sino que se humilló a sí mismo hasta llegar al punto de tomar la cruz y una muerte de cruz, al punto de llegar a ser peor que un siervo. Pero cuando se graduó de siervo, yo quiero que sepas que Dios
le va a reunir a todo el universo a los pies de ese maravilloso ser que le tomó 30 años en la situación de humano a aprender sus lecciones en la tierra, y él pronto va a ser recompensado como padre no solamente de una gran nación, sino de todo el universo, y pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, tomar las lecciones de Jesús, las lecciones de Abraham no son fáciles, pero te prometo que valen la pena. No pierdas el tema siguiente. Ponlos, pero vamos a orar. Vamos a orar porque ya se nos hizo tarde. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por ser tan bueno como nosotros. Cuando parecía que la iglesia está siendo desquebrajada por varones incompetentes para ir en contra del pueblo y de los apetitos del pueblo, cuando parece que la iglesia se desmorona porque sus líderes, como Aarón, no tienen la fuerza y la energía para aprender a depender de ti y dependen de lo que el pueblo exige o demanda. Señor, tu Santo Espíritu ha venido antes de que descienda el derramamiento de la lluvia tardía, ha descendido para bautizarnos con la lluvia temprana, para convencernos de pecado, de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, de nuestra arrogancia. Señor, algunos de nosotros no tuvimos estas instrucciones al principio. Y hemos logrado en nuestra incompetencia resultados funestos, tristes, donde el egoísmo es exaltado y la humildad y la sencillez son ignoradas. Perdónanos. Sin embargo, Padre, permite que todos los que están escuchando, todos los que están por ver este material, puedan entender que Dios quiere sacar en estos días nuevos papás para Isaac, pero desde tu perspectiva, no desde nuestra apresurada perspectiva. Por favor, bendice a todos los padres y a aquellos que quieren ser padres, para que se preparen, para que doblen sus rodillas, para que tengan un sitio, para que tengan un lugar adecuado, para aprender sus lecciones, aprender de ti y a desarrollar un carácter semejante al tuyo, para que cuando Isaac nazca, Señor, nosotros podamos darle la bienvenida en un ambiente de bendición, de pureza, de santidad, de amabilidad, de cortesía, de gentileza, de dulzura, con Jesús a nuestro lado. Alabado sea tu glorioso nombre. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias por tu infinita sabiduría, por tu infinita bondad. No la merecemos y personalmente no la merezco, pero te doy muchísimas gracias por tener misericordia de este hombre tan pecador. Te ruego bendigas a todas las familias que están escuchando en este momento, abrázalas, bautízalas con tu Santo Espíritu y permite que la tarea de ser el padre adecuado para Isaac, ya sea viejos o jóvenes, puede empezar en este momento. Te ruego de manera personal, particular, que bendigas al sobrino de nuestra hermana Miriam, que a las 9 de la mañana de esta mañana tendrá una cirugía. A Frida Álvarez, para que pueda cambiar. Seguir buscando a Dios con su familia. ¿Qué? Seguir buscando a Dios. Seguir buscando a Dios con su familia. David Álvarez, también por David Álvarez y su familia, por Dan y familia, por María Elisa Salinas,
que está orando por asuntos financieros para poder viajar y ver a su mamá que está enferma, y por todas esas peticiones que en este momento se están presentando delante de ti, Señor. Nosotros estamos dedicando los miércoles y los jueves para presentarte estas peticiones. Señor, ayúdanos a depender más de ti, a confiar en ti y estar seguros de que tus provisiones no son escasas y que tú vas a responder a tu manera. Por favor, ayúdanos a aprender nuestra lección. A veces desesperamos por la situación financiera. A veces desesperamos por qué sigue mañana. Por favor, ayúdanos a confiar en ti. Muchas gracias por esta maravillosa mañana. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por todo el cielo dispuesto para salvar y hacer de cada una de las familias una gran nación para la gloria tuya. Alabado sea y bendecido sea tu nombre para siempre. Lo agradecemos, lo rogamos, lo pedimos en el sagrado nombre de aquel que nos dio la gran lección de cómo ser el Rey de Reyes a la manera humana, buscándote cada día, dependiendo de ti cada día con ayuno y oración, hasta que logró esa plenitud, Señor, que tú querías darle también para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llévanos hasta ese lugar. Lo agradecemos de corazón en ese maravilloso nombre que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Por favor, inviten a otros y quisiera rogarles que me ayuden a transmitir, a compartir. Compártelo en la mañana ahorita, compártelo más al rato a mediodía, porque hay gente que está en movimiento y nosotros tenemos gente de este horario, pero hay gente en California que estamos a 3 horas de diferencia, que ahora ni aún se han levantado todavía. Podemos transmitirlo o retransmitirlo al mediodía y quizás por la tarde otra vez. Dale un clic allí con el propósito y pon un consejito. ¿Por qué tienen que escuchar este mensaje? A ti se te va a ocurrir una gran idea. Si tú consideras que esto ha sido una bendición para ti, compártela. En el nombre del Señor, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y vamos a estar juntos de rodillas en el Señor hasta que aprendamos nuestras lecciones. Un abrazo, que Dios les bendiga.